Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Como ustedes ya sabrán, que son unos espectadores de nivel, la asignatura de filosofía se volverá a estudiar en cuarto de la ESO como ética y obligatoria en segundo de bachiller, lo que significa que los alumnos podrán cursar filosofía en los 3 últimos cursos del bachiller antes de la universidad. Se quitó de mala manera hace 5 años y filósofos y profesores se pusieron hechos una furia y parece que su voz no ha clamado en el desierto. El retorno de la filosofía está siendo muy celebrado en el Congreso de los Diputados y en los medios que venden la filosofía como la panacea que va a arreglar todos los males de nuestro tiempo. Y tal vez no les falte razón. Ahora solo les queda que ellos se apliquen el cuento y programen clases de repaso de filosofía, de oratoria, de redacción en las tardes que tengan más aburridas en el Congreso. No hay mejor manera de convencer al personal de la importancia de reflexionar y de hablar bien que con el ejemplo. Y por ahora, el que nos dan en cada sesión deja mucho que desear. Nuestro invitado de hoy, Juan Bonilla, autor de este libro, sería un magnífico orientador en libros y en lecturas. Bienvenidos a la charla que vamos a tener con él. Considerado uno de los narradores más brillantes de su generación, el gaditano Juan Bonilla vuelca en su última obra, la novela del buscador de libros, la memoria de su larga y apasionada experiencia como cazador de libros, un relato que interesará a sus lectores habituales, pero también a los amantes de las ediciones impresas. Ha vivido en Barcelona, Madrid, Roma, Londres, Sevilla, y en su bibliografía se hacinan los títulos. Ha escrito poesía, ensayos y relatos, y es autor de novelas como Nadie conoce a nadie, llevada al cine, o Los príncipes nubios. Su última publicación es un ensayo sobre la pasión por los libros, sobre la pasión de los rebuscadores de libros en las librerías de viejo. Juan Bonilla es un buscador de esos, una persona enfermiza por encontrar libros en los lugares más insospechados. De ahí que se conozca las librerías más insólitas de nuestro planeta, como la librería Burdel de Bogotá o la librería Peluquería de Señoras que hay en San José de Costa Rica. Es la historia pues de una pasión que es también, o sobre todo, una forma de vida. Juan Bonilla, novelista, poeta, escritor, rastreador de libros. ¿De qué te ha salvado la literatura? Hola. La verdad es que no tengo ni la más mínima idea. Yo creo que sé contestar preguntas que yo me haya hecho antes. Y nunca me había hecho esa pregunta de qué me ha salvado. No tengo la sensación de que estuviera condenado de antemano, y sencillamente la literatura lo único que me sirve es como para amar más el mundo, digamos, ¿no? Pero salvarme, lo que se dice salvarme, yo creo que la literatura no sé si tiene ese poder farmacéutico. Sí. Bueno, tú en este libro, la novela del buscador de libros, que esto es un devocionario, va a ser para quienes gustan de la lectura de los libros, de los raros, de los de referencia. Aquí está, bueno, hay muchísimas, de toda tu vida. Y tú hablas en algún momento como una enfermedad. ¿Cómo se cura esa enfermedad? Bueno, hablo... un vicio también hablas. Un vicio, sí, un claro. Vicio. Vicio... para los romanos es una palabra que me gusta mucho, porque para los romanos era un defecto, ¿no? El que tenía un defecto físico tenía un vicio, ¿no? Y poco a poco fuimos domando el significado de esa palabra para darle prácticamente una dimensión contraria. Ahora, cuando algo nos gusta mucho, decimos que está de vicio, ¿no? Sí. Entonces, el vicio tiene digamos, esa doble cara, ¿no? Por una parte, efectivamente, es algo que puede ser enfermizo y peligroso, pero por otra, digamos, se enriquece de alguna manera, ¿no? Y en el caso de la búsqueda, el rastreo de libros, sí que tiene un punto de vicio, en el sentido de que cuando tú tratas de aplicarle la lógica y te preguntas a ti mismo ¿por qué estoy buscando tan enconadamente los libros de un autor del que hace una semana no sabía absolutamente nada? Tú mismo te tienes que responder, eres un insensato, eres un bobo. Y sin embargo, digamos que la búsqueda, que es lo que me gusta de la búsqueda de los libros, como de la búsqueda de cualquier otra cosa que te apasione,
yo creo que se cumple en sí misma. Es decir, que no necesita llegar a ninguna meta, sino que en el hecho de buscar ya estás, digamos, obteniendo el propio placer que estás buscando. Luego, si llegas a una meta y consigues los libros que estás buscando, bueno, miel sobre hojuelas, naturalmente, ¿no? Pero eso ocurre raras veces, sobre todo si las metas que te propones son muy complicadas, ¿no? Por cierto, tú has dicho bobo, pero bobo tiene un sentido. Cuando tú hablas de un tipo de bobo, de un acróstico, que sería bibliófilo oficial banal obsesivo, que es el que, bueno, lo dice la palabra, el bibliófilo oficial banal obsesivo. Ese no te interesa. No me interesa nada. Yo creo que la bibliofilia, para empezar, me parece que bibliófilo es cualquiera que ame los libros. Alguien que vaya a bibliotecas públicas a leer, tal, ya es un bibliófilo, aunque en su casa no tenga más que 10 o 15 libros de bolsillo. Pero se ha confundido, digamos, la concepción de la bibliofilia acercándola a las revistas de decoración, ¿no? Yo cuando veo a un escritor posar en su biblioteca que es de revistas de decoración, pues la verdad es que pierdo completamente el interés, porque me parece eso, decoración. Y digamos que hay un tipo de bibliófilo que, bueno, que los bibliómanos, como yo me reconozco en el libro, pues no soportamos, que es que cree que la exquisitez del libro está en una encuadernación hecha ex profeso para ese libro, o que solo tiene primeras ediciones, o que, ¿sabes? Digamos que tiene una serie de reglas que tienen más que ver con la decoración, efectivamente, sí, que con la literatura, que es lo que uno va buscando en los libros, finalmente. Bueno, tú también tienes, confiesas aquí en el libro, tantas cosas. Bueno, lo primero, este libro, si habría que definirlo, dice devocionario, pero sería esto es un acto de amor hacia los libros y hacia la literatura. Sí, yo creo que... Pero pleno amor. Que fundamentalmente es eso. Es yo no he visto una persona, por lo que tú dices aquí, más viciosa que tú. ¿Cuántos libros tienes en tu casa? Tampoco mucho, porque una de las, digamos, a ver, tampoco mucho, supongo que comparado con la media nacional, el otro día leía que no me lo creo, pero que en España tenemos una media de 200 y pico de libros por casa, no me lo creo, pero eso es lo que dice la estadística oficial. Yo debo tener 15.000, no sé. Pero aquí cuentas desde muy joven o pequeño o adolescente en Jerez, tú caes ya enganchado en los libros, en las revistas, te interesa coleccionarlos, siendo en tu casa que había pocos libros. Y además, bueno, voy a citar, porque claro, esto es lo que nos decían, ¿cómo era? El verso, ahora los libros, hijo... de Julio Mariscal. Es un poema muy bonito de Julio Mariscal, que es un poeta al que le dedico un capítulo, porque digamos que fue el primer autor al que yo descubrí por mí mismo, sin que nadie me lo indicara, sino sencillamente encontré sus libros en una librería de Jerez. Leí unos poemas y dije, bueno, me encanta. Y es, digamos que es un autor con el que tengo una relación especial precisamente por eso, por haberlo descubierto. ¿En qué año fue? ¿O qué edad tenías tú cuando...? Hay una foto en el libro donde yo entonces tenía la insana costumbre, que un bobo jamás me perdonaría, de poner mi nombre con un sello en los libros, y creo que fue en el año 83, tenía 18 años. Sí, aquí están las primeras ediciones. Tú tienes, de este tienes toda su obra. Todas las primeras ediciones. Las primeras ediciones de Julio Mariscal. Este es un poeta que búsquenlo ustedes donde puedan. Habrá poemas incluso en internet, ahí ya ahora es fácil de conseguir. Y de Arcos de la Frontera, que debió sufrir muchísimo este hombre, pero que escribió poemas maravillosos. Pero estos versos que tú dices, ahora los libros, niño, lo tenía aquí, se me ha vuelto a perder. Sí. Este verso, me decía mi madre, ahora los libros, que después tendrás tiempo. Sí. Es que esto resume todo lo que en muchas casas humildes donde no se leía, se le decía a los hijos. Efectivamente, sí. Ahora los libros. Es una expresión perfecta de lo que efectivamente sucedía a cierta edad y en esas casas humildes donde se tenía la certeza
de que los libros, digamos, que salvarían de esa pobreza al niño que estudiara. Vale. ¿Y ahora qué salvará en esas casas humildes donde se sigue leyendo poco y en fin, el nivel cultural es bajo? ¿Quién nos salvará a esos barrios? Bueno, no sé, por casi imposición de los medios, que quizá tendrían que hacer una reflexión acerca de lo que consiguen. Al parecer, quien salvará a los niños son los teléfonos móviles. El que se convierta en YouTube y tenga no sé cuántos seguidores se salvará. Eso es por lo menos lo que parece indicar todo lo que los propios medios nos cuentan, así que es una reflexión que tendrán que hacer quien tenga que hacer. Claro, era el deseo de conocimiento, que ese existía en las casas donde no se había tenido estudios, el deseo de que los hijos estudiaran, de que aprendieran, de adquirir conocimiento. A ver, una pregunta que no sé si te has planteado, pero imagínate una persona que nos estuviera viendo y dijera, bien, Bonilla, yo voy a leer un libro en mi vida, no voy a leer nada más que un libro en mi vida. ¿Cuál le recomendaría? Pues, a ver... Uno. Para empezar, para recomendar libros... No recomendar. Alguien que te dice, yo voy a leer un libro. Ya, pero es muy importante saber quién es ese alguien. ¿Quién es ese alguien? Los libros se adaptan a las personas que van a acercarse a ellos. Los libros son recipientes, ¿no? Que, digamos, van a contener aquel que se derrame sobre ellos y, por lo tanto, no es lo mismo una persona que otra. Yo diría que un libro del que no hablo, lamentablemente, en este libro, pero que sí que me parece importante y que seguramente fue el primero del que leí algo, es la Biblia. Y otro libro, que ya es más complicado, si no tienes una cultura lectora, pero que es también fundamental, es el Quijote. Pero a otras personas les podría recomendar algunos capítulos de la Ilíada. Yo creo que haría una antología de la literatura, La muerte de Ana Karenina, que yo creo que emociona a cualquiera, aunque no haya leído nunca nada. Es decir, ahí tienes otro libro, sí, es posible. Pero además explicando, como tú has hecho ahora, la muerte de Ana Karenina. A ver, no quiero que se me olvide, es que claro, tus viajes hasta ahora los has orientado siempre casi siempre relacionados con la literatura, en busca de libros, librerías, y así, por ejemplo, llegas a descubrir una librería en un burdel. Sí. Que me ha parecido que ahí tienes otra novela. Sí, pues que era el de Mario Andrés Trujillo, ¿no? Mario Andrés Trujillo era una especie de cronista local en Bogotá. Y entonces realmente sí tiene una historia pero cuéntanosla para que sepan fascinante. Esto de Muy una bien. librería en un burdel. Pues Mario Andrés Trujillo es un cronista local de los años 50, 60 en Bogotá. Publicó una serie de volúmenes. Y cuando él enviuda, su barrio, el barrio céntrico de Bogotá, el barrio de Santa Fe, se convierte, digamos, pues imagínate, con los años empieza a decaer y se convierte pues, en un lugar donde pues, se empiezan a abrir burdeles, bares malos, sí. Se vende droga y demás, ¿no? Y entonces a su calle empiezan a llegar transexuales, ¿no? Y él hace amistad con uno de esos transexuales y le presta su casa para sus negocios, sin más. Y cuando Mario Andrés Trujillo muere, ese transexual se queda con la casa como heredera porque él en el testamento le lega la casa, una casa que está llena de libros. Y ella pues empieza ahí su negocio y atrae a sus clientes ahí y sus clientes empiezan a ver que no solo van a lo que van, sino que además hay una serie de libros que son estupendos, de primeras ediciones, y se empieza a correr la voz de que hay en el barrio de Santa Fe un burdel de trans que... Los clientes se esperan leyendo libros. Donde los clientes se esperan o leyendo libros o incluso comprando. Incluso compran libros. Fíjate tú, con todas las campañas de lectura que se han hecho, algunas tan desquiciadas y tan inútiles de campañas de lectura, y esta que no es campaña, sino una realidad que encontró Juan Bonilla. Bueno, hablas también de primeras ediciones. Por cierto, el otro día leerías que tu amigo Andrés Trapiello acaba de sacar un libro
sobre El rastro y venía una entrevista, él también es como tú, vicioso de buscar primeras ediciones, que se encontró en El rastro la biblioteca o parte de la biblioteca de Ramón y Cajal. Decía, esto sería impensable en cualquier país, claro, un poquito civilizado, ¿no? Y lleva razón. Yo la última vez que estuve en El rastro con Andrés, yo soy muy poco madrugador, él es muy madrugador, por lo tanto... Decir que va el primero, ¿eh? O va Juan Eslava o va él. La última vez que estuve, cuando yo estaba viviendo en Madrid y lo acompañaba de vez en cuando a él y a Juan Manuel Bonet, se estaba vendiendo la biblioteca de Adolfo Suárez, del presidente Adolfo Suárez, en El rastro. Efectivamente, eso en Francia es absolutamente impensable. En Inglaterra es absolutamente impensable. Eso solo puede ocurrir en un país donde, bueno, hay como esa sospecha permanente a todo lo que sea o que tenga que ver con la cultura, ¿no? Porque somos unos vividores, chupadores de la teta del Estado y en fin, todo lo que se nos suele decir, ¿no? Y en eso lleva mucha razón Andrés. O sea, la biblioteca de Ramón y Cajal, con los retratos de tanto Ramón y Cajal como de su mujer, estuvieron durante mucho tiempo saldándose en el rastro, ¿no? ¿Vale más un libro con dedicatoria o sin dedicatoria? Depende. Si te digo la verdad, quiero decir, dado que algunos poetas son muy dados a dedicar todos sus libros, es casi más raro encontrar un libro sin dedicar que dedicado de algunos autores, con esta costumbre además de las ferias del libro, donde hay grandísimas colas. Es decir, de los grandes autores de hoy, digamos, no es muy difícil encontrar libros dedicados porque las colas son inmensas y por lo tanto... Y ellos firman además. Y ellos firman mucho. Pero efectivamente hay algunos autores de los que es muy raro conseguir una primera edición dedicada. Cernuda, Juan Ramón, que era muy exquisito. Son, digamos, firmas difíciles de conseguir, ¿no? Otros, pues, eran más... ¿Y a quién le has pedido tú una dedicatoria? Yo le he pedido dedicatoria a mucha gente porque uno de los regalos que me ha hecho la literatura es hacerme amigos de escritores que admiraba. Sí. Y en el libro hay dos ejemplos fotografiados también. Fernando Quiñones, que considero maestro, y otro maestro, que yo creo que fue el cuentista que trajo la modernidad a España, que es Gonzalo Suárez, del que me precio de ser amigo. Coincido contigo plenamente con los dos, pues, porque además están muy bien elegidos, pero tú hablas de esos como los que reivindicas, ¿no? Más o menos. Sí. Están los intocables, que sería el Julio Mariscal, Alberto Hidalgo, y los que tú reivindicas, que es Fernando Quiñones y Gonzalo Suárez, que no hemos conocido mucho por el cine, pero al programa he venido alguna vez con libros y me ha impresionado cómo escribe. Sí, sí. A mí me parece... Pues yo no he leído mucho a Gonzalo Suárez. A mí me parece un escritor no solo impresionante, sino también en la línea histórica del tiempo, que es importante en la literatura. Es un tipo que en los años 60 trae de veras la modernidad a España. Es decir, cuando en España está triunfando el realsocialismo, digamos, más de batalla, él empieza a hacer unos cuentos a los Ray Bradbury y unos cuentos de humor absurdo que son auténticas maravillas y que todavía hoy se pueden leer como grandes piezas del género. Yo los reivindico siempre y además me duele mucho que nunca esté en ninguna quiniela para uno de los grandes premios que se dan en España, ni el Nacional, ni el premio Cervantes, ni ninguno de estos premios nunca jamás aparece Gonzalo Suárez. Pero es que ni está ni se le espera. Ni se le espera, pero es un poco también por lo que tú apuntas, es decir, parece como que ya que lo hemos desplazado al mundo del cine, no podemos admitir que sea también un gran escritor. Estoy haciendo memoria y no recuerdo el último libro, que era también de relatos, pero me pareció una maravilla. El último con el que yo vino al programa y lo leí y me pareció extraordinario. Bueno, una cosa que no quiero dejar de señalar. Juan Bonilla, aquí pones muy poco el último ensayo que hiciste, Prohibido entrar sin pantalones, sobre la vida de Mayakovsky, que recomiendo, pero
en contra de lo que la gente pone aquí, que podrías poner Los príncipes nubios, Nadie conoce a nadie, el último que apaga la luz era, ¿no? El primero tuyo. El que apaga la luz. El que apaga la luz. En cambio, tú anuncias lo que vas a publicar. Sí, es para darme ánimo. Dice, en los próximos meses, Seif Barral publicará 2 nuevas novelas. Totalidad sexual del cosmos y Nadie contra nadie. Sí. ¿Esto es para comprometerte en serio o por qué lo haces? Sí, lo hice por... ¿No te fías de ti? No me fío de mí. Y si repasas algunas de mis solapas, aparecen títulos que luego nunca han salido porque no me he sido fiel. Y entonces un poco para amarrarme a la realidad lo digo, y bueno, sobre todo porque ya están programadas por Seif Barral y saldrá el año que viene una y el siguiente la otra. Pero va a salir, el año que viene saldrán esta, bueno, será ocasión para volver a verte. ¿Disfrutas más? ¿Dónde encuentras mayor placer? Placer de placer, ¿leyendo o escribiendo? A ver, yo creo que las dos. Quiero decir, a ver, es que no sé por qué tengo que ponerlas a... Pero tienes que elegir, porque tú o te dedicas a leer o te dedicas a escribir. Ya, no tiene por qué. O te dedicas a comer o te dedicas a beber. No, comes y bebes. No, digo cuando repartes tu tiempo, los compromisos que Ya, tienes. yo soy muy caótico escribiendo. Y por lo tanto solo escribo cuando el cuerpo me pide que escriba. Y leo pues casi todo el... Pero leer te lo pide siempre el cuerpo. Siempre. ¿Cuántas horas más o menos lees al día? Yo tampoco lo puedo calcular. ¿Qué parte del día? A ver, yo, si quieres que te cuente mi vida, te la cuento, pero... No tenemos tiempo. No, pero tú lees todos los días. Absolutamente. Todos los días y todas las horas. ¿Qué puedes? Todos los días y todas las horas. Bueno, Coco Chanel decía que la vida era trabajar y hacer el amor y poco más. Y entonces él, pues leer, el amor y poco más. Y poco más. Bueno, Charo Gutiérrez. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal, Charo? Bueno, pues a ver cómo tienes el cuerpo para responder a estas preguntas. Él ha dicho que solo responde a las preguntas que se ha hecho previamente. Bueno, respuesta breve, Juan. Muy bien. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? No, lo mejor que sé hacer es leer. El Nobel que este año ha quedado desierto, Nobel de Literatura, ¿a quién se lo darías hoy mismo? Bueno, ya se lo han dado a un cantante, se lo daría a un muerto, a Homero, a Vladimir Nabokov. ¿Qué consejo le daría al gobierno andaluz para que subiera el nivel cultural de los andaluces? No tengo ni la más... Quiero decir, podría decir tantas cosas que es mejor que no diga ninguna. Sencillamente que tengan un poco de respeto por lo que significa la cultura. Bueno, ¿qué tópico típico mítico ha hecho más daño a nuestra tierra, Andalucía? A Andalucía le han hecho mucho daño muchísimos tópicos, desde el absurdo sobre nuestro acento, y dándoselo siempre a serenos, a criadas y a todo este tipo de personajes, como si los señoritos andaluces no hablaran andaluz también, y eso nos ha hecho bastante daño. Y la tontería absoluta de la teoría sobre Andalucía de Ortega y Gasset nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué Andalucía es la primera en poeta y la última en renta per cápita? Esa sí que no me la sé. Esa no me la sé. Juan Bonilla, ¿has simulado alguna vez haber leído a un autor que no había leído? Creo que no lo he necesitado nunca jamás. Creo que no lo he necesitado nunca jamás. ¿Acepta trabajos que quizás no pueda hacer? Antes más, ahora con la edad cada vez menos. Te está volviendo más ortodoxo. ¿Dónde has encontrado mayor placer? Ahora viene distinto. ¿En la literatura o en el amor? En el amor, sin duda ninguna, claro. ¿La palabra más hermosa del diccionario? Alegría. Y una palabra que no soporta. Nacionalismo. Pues ahora sí hemos terminado. Pero este libro, a quien le guste leer, aquí hay una foto que además lee hasta, mira, Charo, hasta aquí en un... Bueno, es un juego, es una librería de Moguer. Que ha sido un placer, espero que este libro tenga mucho recorrido y eso hará que... esto ya será por sí solo una campaña de fomento a la lectura. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Juan. Chao.
De Bélgica nos llega una de las grandes películas europeas de este año. Su título es Girl, un largometraje sobre un chico transexual de 15 años. Con el director y el guionista de esta premiada ópera prima ha estado Manuel Bellido. Lucas Don ha tenido un resonante éxito con Girl, su brillante debut. En Cannes consiguió 4 premios, entre ellos la Cámara de Oro a la mejor ópera prima, con esta desgarradora historia, la de un chico de 15 años que inicia un proceso transgénero. Un relato que este joven director belga puso en pie después de leer una noticia en la prensa. Con 18 años leí una historia en la prensa belga de una chica que tenía ese dilema, pero al final ella la tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces su voluntad se impuso por encima de lo que querían los demás. Para el autor de esta película y para su guionista, Angelo Thyssen, que tiene un pequeño papel como profesor, se trataba de desafiar las normas y sobre todo de evitar generalizar sobre la transexualidad. Lo que quisimos hacer es realmente plantear el tema y con un poco de suerte esto llega a mucha gente. Tampoco es cuestión de gritar eslóganes muy rimbombantes por ahí, es cuestión de suscitar esa empatía en el espectador para que pueda ir concienciándose sobre el tema. Lo que queremos es desafiar un poco esas normas tan aceptadas de lo que es la identidad, la sexualidad, el género, entonces seguir planteando ese tipo de películas. Víctor Polster, el protagonista de Girl, salió de un duro casting por el que pasaron 500.000 de candidatos. Su personaje, Lara, logra una total conexión con el público que asiste a su vida cotidiana, a su empeño de ser una bailarina dejando atrás su cuerpo de niño adolescente. Y ahora un libro para el fin de semana, Viaje a Rusia, de Josep Pla. Josep Pla es conocido por ser el autor de unos 30.000 páginas, la mayor parte de las cuales están sin traducir del catalán. Por eso celebramos como un acontecimiento literario las nuevas traducciones de Pla al español, como este Viaje a Rusia de la editorial Destino, con traducción y prólogo de Marta Rebón. Corría el año 1925. Un joven Pla de 28 años se encontraba en París en labores de corresponsal periodístico y un grupo de inquietos lectores y periodistas, algo impensable hoy día, hizo una colecta para reunir los $200 que eran necesarios para enviarlo a Moscú y que contara de primera mano la revolución bolchevique. Pla marchó a Rusia y contó lo que vio. Era un tiempo de la guerra a muerte entre Stalin y Trotsky. Pla aseguró que nunca dejarían caer a Trotsky. Se equivocó. En lo que no se equivocó fue en su estilo literario, en su adjetivación y en su escepticismo. Un escepticismo que volaba muy por encima de revoluciones y milagros. Por lo que ha contado Charo, un libro altamente recomendable para que no le den gato por liebre. Buen fin de semana y sigan leyendo. Hasta luego. Adiós. Hasta el lunes.